Si yo les preguntara a ustedes si es posible comprar la Torre Eiffel, ¿qué me respondería? Parece complicado, ¿no? Bueno, quizás para sorpresa de muchos, hubo un estafador llamado Víctor Lustin que sí pensó que esto fuera algo posible. Y de hecho, quedaría inmortalizado como el hombre que logró vender esta torre. ¿Cómo logró esto? Se hizo pasar por un oficial de gobierno y armó un remate en la misma torre donde varios comerciantes que él invitó apostaron muchísimo dinero a comprar la torre. Y si se está preguntando cómo es posible que estos hombres apostaran tanto dinero, fue gracias a que Víctor creó una fantasía creíble en la mente de ellos, el que puedan ser dueños y comprarse la Torre Eiffel. Y si nos ponemos a pensar, esto de terminar creyendo en fantasías no es algo que hoy sea complicado, porque millones de personas sueñan con fantasías. Las fantasías las encontramos en todos lados y en todas partes. Las podemos ver en programas de televisión, en libros, en revistas o incluso en anuncios y eslogan publicitarios. Por citar un ejemplo de esto, ¿quién no ha oído hablar alguna vez del siguiente eslogan? Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo demás existe, y sí, una tarjeta de crédito que todos conocemos, ¿no? ¿A qué suelen apuntar este y tantos otros eslogans publicitarios? A que la gente crea que puede comprar las cosas que quiera, crea que puede tener todo lo que desea, a que en su mente fantaseen, fantaseen y fantaseen. Y hoy no solo se fantasea con comprar o con tener cosas, sino también con obtener fama, con obtener dinero, con obtener poder, o incluso si algunos en su fantasear van más allá y fantasean con participar en actividades inmorales. Así que, teniendo en cuenta esto, es decir, lo común que son las fantasías en este mundo, hacemos muy bien en preguntarnos si las fantasías son algo que a nosotros nos pueden perjudicar. Y para contestar esta pregunta, vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a ver qué es lo que pasó con el que fue el primer fantasioso de la historia. ¿De quién piensa que estamos hablando? Bueno, todos sabemos quién es Satanás, pero ¿qué es lo que sabemos de Satanás de antes de que se convirtiera en lo que hoy es? La Biblia, al respecto, nos da un pantallazo. Nos menciona, por ejemplo, que él antes era un querubín, el cual es un tipo de ángel muy especial. ¿Cuál era la función principal que él cumplía en ese momento? Él tenía que cuidar los intereses de Jehová acá en la tierra, lo que incluía principalmente a la primer pareja humana, Adán y Eva. Y es justamente en estas circunstancias que Satanás fantaseó. Él deseó esa gobernación legítima que tenía Jehová sobre Adán y Eva, y no solo sobre ellos, sino sobre los millones y millones de seres humanos que iban a nacer después, la deseó para él, quería que lo adoraran a él. Y se vio ante una tentación que no existía. En ese momento, en su mente, había creado la primer fantasía de la historia. ¿Y qué es lo que iba a hacer Satanás con ella? Lamentablemente, trabajó para cumplirla. ¿Y por qué decimos esto de que trabajó? Bueno, porque él tuvo que empezar a promover fantasías a otros con el objetivo de que dejaran de adorar a Jehová y él recibir esa adoración que tanto deseaba. Y es así como lograría algo muchísimo más increíble que esa fantasía que mencionamos al principio de comprarse la Torre Eiffel. ¿Qué lograría? Hacerles creer a nuestros primeros padres que ellos podían ser iguales a Dios. Mire, busquemos juntos en la Biblia, vamos a leer Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Ya que vamos a encontrar esta conversación que tuvo la serpiente, que es Satanás, con la mujer Eva. Y mientras lo leemos, tratemos de prestar atención a los métodos astutos que utilizó el diablo en esta conversación. Génesis capítulo 3, 1 al 5. Y dice, ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió,
podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no, no deben tocarlo, si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. ¿Notó cuáles son algunos de esos métodos astutos que utilizó Satanás en esta conversación? Mire, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, ¿conocía Satanás cuál era el nombre de Jehová? Por supuesto que sí. Sin embargo, en toda la conversación se refirió sencillamente a Dios. Un segundo aspecto es que le preguntó lo que Dios le dijo a la mujer, cuando en realidad Dios había dado un mandato. Posible que lo que Satanás buscara con esto es restarle importancia al mandato divino de que no debían comer del árbol del medio del jardín. Un tercer aspecto que podemos mencionar es que aunque la mujer estaba sola al momento de darse esta conversación, se refirió ya en plural, con el término no pueden. Es posible que lo que buscara Satanás es apelar al orgullo de Eva, hacerla sentirse importante, como si Eva fuera una especie de portavoz de la pareja, la cual podía tomar las decisiones no solo por ella, sino también por su esposo, Adán. Y si nos ponemos a pensar, estos no son detalles menores, porque lo que el diablo estaba haciendo era encaminar a Eva a una fantasía. Luego le dio a entender como que Dios había sido injusto con ellos porque no los dejaba comer de todos los árboles del jardín. Y logró que Eva se concentrara en sí misma, en cómo supuestamente podía mejorar su situación en la vida al comer del árbol y ser igual a Dios. Como todos sabemos la historia, Eva comió del árbol, luego Adán también, y nuestros primeros padres cayeron víctimas de la fantasía que promovió Satanás. ¿Se conformó Satanás con esto? No, él siguió promoviendo fantasías. Y ahora lo hizo con otros ángeles. ¿Cómo es esto? Bueno, logró que algunos ángeles que estaban en el cielo fijaran su atención en las mujeres que estaban acá en la tierra y que usaran el poder que Jehová les dio para materializarse cuerpos humanos con el único objetivo de poder casarse con estas mujeres y engendrar hijos, algo por lo cual Jehová no los había creado. Sí, aunque parezca una locura, Satanás logró que estos ángeles poderosos que disfrutaban de la gloria de Jehová a diario en los cielos, fantasearan con casarse y tener sexo. Bueno, vimos y analizamos tres casos. ¿Los repasamos? El primer fantasioso, Satanás, fantaseó con tener la gobernación legítima de Jehová. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fantasearon con ser iguales a Dios. Y por último, este caso de algunos ángeles que fantasearon con casarse y tener sexo. La pregunta es, ¿tuvo consecuencias el que ellos se permitieran fantasear con cosas que no les correspondían? Por supuesto que sí. Y las vamos a ver para cada caso, las consecuencias. En primer lugar, una pregunta. ¿Conocen ustedes cuál es el nombre original de este ángel que se reveló? Pista, no es ni diablo ni Satanás porque son títulos. ¿Cuál es el nombre? Bueno, por más que lo busquemos y lo busquemos, no lo vamos a encontrar porque en la Biblia no se lo menciona como si se menciona el nombre de otros ángeles. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le va a pasar a quien ni siquiera se merece que conozcamos y lo llamemos por su nombre? Bueno, busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 1 al 3, ya que ahí vamos a encontrar la conclusión del fantasear del diablo. Apocalipsis 21 al 3 dice, vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso tiene que ser librado por un poco de tiempo. Y el versículo 10 agrega que está a la espera de ser destruido para siempre. El fin de una fantasía. ¿Y qué pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva? Muy lejos de la vida eterna que les prometía Jehová, terminaron muriendo y volviendo al polvo de donde fueron tomados.
Y en este caso en particular, todos nosotros hoy sufrimos la consecuencia de su fantasía, porque como nos menciona la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, es por medio de un solo hombre que el pecado entró al mundo y es por eso que hoy somos lo que somos, personas nacidas y víctimas del pecado y la imperfección. Y este último caso que vimos de algunos ángeles que se materializaron cuerpos, se terminaron convirtiendo en demonios. Y como demonios, en el libro de Judas, en el versículo 6, se los describe con el mismo final que ya mencionamos anteriormente acerca de Satanás. Así que, con lo que acabamos de analizar y estos tres casos, es evidente que dejarnos llevar por fantasías puede ser algo desastroso para nosotros. Incluso puede acabar con nuestra vida. Pero también nos dimos cuenta de algo más. Y es que pareciera, a simple vista, que estamos en inferioridad de condiciones. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque no somos ni más perfectos que Adán y Eva, ni somos más poderosos que estos ángeles. Sin embargo, todos ellos cayeron víctimas de las fantasías que promovió Satanás. Pero lo planteamos bien. Dijimos que pareciera, porque en realidad nosotros contamos con una ventaja que, por ejemplo, Eva no tuvo. Y es que nosotros ya sabemos cuáles son las fantasías que Satanás utiliza y cuáles a él les son más efectivas. Y en este discurso vamos a ver dos fantasías que Satanás usa hoy. Las del tipo material y las del tipo sexual. Y mientras las analicemos, prestemos atención a tres aspectos. Primero, ¿qué es lo que Satanás quiere que nosotros creamos? Segundo, lo que a nosotros nos importa. ¿Qué es lo que piensa Jehová? Y por último, ¿cómo podemos protegernos de estas fantasías? Vayamos a la primera, las fantasías del tipo material. Hoy es muy común que las personas ambicionen con volverse ricas. ¿Y qué suelen hacer con ese objetivo? Bueno, giran toda su vida en torno a conseguirlo. Y hacemos una aclaración. ¿Tiene algo de malo tener dinero? No. ¿Tiene algo de malo poder comprarse una linda casa, poder tener un buen vehículo, poder tener un buen trabajo? No. ¿Sabe cuándo el tener se vuelve un problema? Cuando uno piensa o cree que de acumular esas riquezas es que tiene un futuro asegurado y tiene protección. Ahí es cuando nosotros caemos en la fantasía que Satanás nos quiere promover. Así que notemos que la irrealidad que el diablo nos dice o quiere que creamos es que el dinero es la mejor y la única protección que podemos obtener en esta vida. ¿Pero qué es lo que piensa Jehová? Bueno, busquémoslo en la Biblia, como siempre. Vamos a buscar Proverbios capítulo 18 y versículo 11. 18-11, ahí vamos a ver qué piensa Jehová acerca del dinero como protección. Dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada. En su imaginación es como una muralla protectora. ¿Qué pensamiento nos transmite Jehová en este pasaje? Bueno, que las riquezas nos pueden proteger tanto como una muralla que es imaginaria. ¿Y qué protección nos da una muralla que no existe? Absolutamente nada. Si nos protege algo, es tan solo nuestra imaginación. Ahora, un ejemplo que podemos ver para que sepamos que esto realmente es así, es lo que pasó en Japón en marzo del 2011. No sé si lo recuerdan, pero sus costas fueron azotadas por un terremoto y un tsunami. Según estadísticas oficiales, las pérdidas sufridas por estos desastres naturales ascendieron a 210 mil millones de dólares. Ahora pensemos en un momento en esas personas que poseían muchísimo, tenían mucho dinero y muchos bienes materiales. Y tan solo en algunos minutos lo perdieron todo. ¿Acaso sus riquezas no resultaron ser una protección tan solo en su imaginación? Así es, y es que dejarnos llevar por esta fantasía que el diablo nos quiere promover, de que si obtenemos riquezas vamos a tener un futuro asegurado, puede terminar en una gran desilusión para nosotros. Bueno, ya vimos los primeros dos aspectos, ¿no? Lo que el diablo quiere que creamos respecto a las riquezas y lo que Jehová piensa. Ahora, ¿qué les parece si vemos el tercer aspecto? ¿Cómo podemos protegernos de esta fantasía? Como siempre, la clave, la respuesta está en la Biblia. Vamos a buscar
la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, de los versículos 6 al 8, ya que ahí el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos va a dar la clave para protegernos. Primera carta a Timoteo 6, 6 al 8 dice, y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias cuando uno está contento con lo que tiene, porque no trajimos nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada. Así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. ¿Notó lo que relaciona acá en este pasaje el apóstol Pablo? Él relaciona el estar contento con lo que uno tiene con la devoción piadosa, es decir, con el servicio a Jehová. Y es que el apóstol Pablo, en quien supo lo que fue tener, él recibió la mejor educación de la época, tenía un puesto privilegiado en la sociedad judía, él sabía por experiencia propia que la felicidad, ¿de dónde venía en realidad? De servir a Jehová. Y que todas las demás cosas que él podía tener, materiales, simplemente eran medios que a él le permitían seguir sirviendo a Jehová y seguir siendo feliz. Así que la clave está para protegernos en lograr ser autosuficientes, que es una cualidad que le agrada muchísimo a Jehová y que implica poder estar contentos con lo que uno tenemos, con lo que tenemos por un lado, y por el otro, confiar en Jehová, en que siempre que nosotros pongamos en primer lugar su reino, Él puede sostenernos y Él puede cuidarnos. Muy bien, pasemos a la segunda, las fantasías del tipo sexual. Y estas son muy comunes hoy en día. ¿Qué hacen las personas para alimentarlas? Bueno, consumen videos inmorales en Internet, consumen pornografía o algunos incluso hacen un mal uso de las redes sociales. Respecto a esto último, ha pasado que algunas personas han utilizado las redes sociales para mantener conversaciones que se terminan volviendo demasiado íntimas con personas que no son su esposo o su esposa. ¿Pensamos aquellos que estamos casados que esto es algo inofensivo para nosotros? Bueno, eso es justamente lo que Satanás quiere que creamos. Y por creer eso, muchos de nuestros hermanos y hermanas han terminado teniendo encuentros donde se llegó tan, pero tan lejos, que incluso se cometió adulterio. Ahora, ¿qué es lo que piensa Jehová o qué es lo que opina? Mire, busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 4, y veamos juntos qué es lo que espera Jehová de aquellos que están casados. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho matrimonial, porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales y a los adúlteros. Así que la Biblia es muy clara, ¿no? Jehová espera de aquellos que están casados que sean fieles en su matrimonio. Ahora, igualmente, para que podamos tomar conciencia y dimensionar los daños, vamos a pensar qué pasaría si nosotros cometemos este error y cometemos adulterio. En primer lugar, si cometemos adulterio, ¿a quién le estamos fallando? Jehová. Lo acabamos de leer. Jehová esperaba que honremos nuestro matrimonio y no lo estaríamos haciendo. En segundo lugar, hay una víctima ante este acto, que es el cónyuge inocente, el cual se puede ver dañado tanto física como emocionalmente por este suceso. Y por último, como el pecador forma parte de una congregación, hasta la misma congregación se ve afectada por este acto. Así que entonces, si el adulterio es un pecado contra Jehová, contra el cónyuge inocente y contra la congregación, ¿puede salir alguien ileso de esta situación? Es imposible. Por eso jamás permitamos que nuestra mente se creen fantasías de este tipo, porque es algo que tarde o temprano vamos a pagar muy caro. Y recordemos lo siguiente a modo de ilustración. Si nosotros provocamos un accidente de tránsito y a nosotros nos están viniendo a rescatar entre los fierros y la carrocería de un auto, en ese momento ya es muy tarde para pensar en conducir con precaución. Bueno, veamos ahora cómo podemos protegernos, cómo se pueden proteger de esta fantasía. En la antigüedad, usemos un ejemplo también. Es muy común en la antigüedad las ciudades amuralladas. ¿Para qué servían estas murallas? ¿A quiénes protegían?
bueno, los que permanecían dentro de los límites de las mismas. Si uno por algún motivo decidía ir más allá, podía ser víctima de algún ataque, de algún robo o incluso podía perder la vida. Bueno, de la misma manera, Jehová, que es el creador de esta unión, del matrimonio, ha puesto límites para que las personas casadas permanezcan dentro de los mismos. Estos límites se encuentran en la Biblia y la clave para protegerse es conocer cuáles son y respetarlos. Bueno, vimos dos fantasías que Satanás utiliza hoy en día y hay muchísimas más. Pero ¿sabe qué? Hay algo más que a nosotros nos puede ayudar a no caer en esto de fantasear. ¿Y qué es? Es buscar las realidades del reino. Jehová, como una contrarrespuesta a Satanás, se ha encargado de esparcir realidades del reino que son muy evidentes y son en ellas que queremos centrar nuestra atención para poder protegernos. Pero antes de ver algunas realidades del reino, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es un gobierno real que tiene poder y autoridad y que va a satisfacer todo buen deseo. Por eso Jesús nos exhortó a todos nosotros en Mateo 6:33 a que lo busquemos, este reino. Este reino también tiene su propio cuerpo de leyes que se encuentran en la Biblia y también tiene a su propio rey, que es Jesucristo. Jesús, a diferencia de lo que algunos dicen, no es un personaje ficticio. Mire, mencionemos brevemente dos argumentos que son prueba de que Jesús, el rey de este reino, fue y es un personaje real. El primero es el hecho de que cuatro escritores inventaran un personaje tan extraordinario y lograran describirlo de una forma tan coherente a través de cuatro relatos distintos. Si pensamos en esto, es algo imposible. Es más, si realmente Jesús no hubiera existido, el crear estos relatos tan perfectos que no tienen ningún tipo de contradicción hubiera sido un milagro aún mayor que algunos de los que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. Y por otro lado, un segundo argumento, que en vista de la cruel persecución que eran víctimas los cristianos del siglo I, sería totalmente inconsciente de su parte seguirlo a Jesucristo si no tenían bien en claro que Él realmente era el Hijo de Dios. Así que por estos dos motivos podemos estar seguros de que Jesús era real en el siglo I y hoy también es real porque millones de personas lo siguen y son súbditos terrestres de este reino y creen que en este reino está la solución a todos los problemas de la humanidad. Además, algo que nos ayuda muchísimo a creer en este reino es que ya ha producido resultados perceptibles. ¿Qué les parece si analizamos juntos algunas promesas que hoy el reino de Dios ya ha hecho una realidad? Mire, busquemos en nuestra Biblia la primera de ellas. Vamos a buscar Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y mientras lo leemos, pensemos, ¿Jehová ya hizo realidad esta promesa? Veamos. Mateo 24, 14 dice, y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Usted qué piensa? ¿Jehová ya ha cumplido con esta promesa? Bueno, si nos guiamos por el último informe, las buenas nuevas se predican en 239 países y territorios. Y se le dedicó un total de más de 1.500 millones de horas a la predicación. ¿No les parece que con estos datos, esta es una promesa que el reino de Dios ya hizo una realidad en nuestro tiempo? Busquemos otra más. Vamos a buscar Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Ahí dice, de este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. ¿A qué clase de amor se refiere Jesús en este pasaje? Bueno, en la Biblia este amor se lo conoce como amor abnegado, lo que significa anteponer el bien ajeno al nuestro, pero hasta el punto de estar dispuestos a entregar nuestra vida. Ahora pensemos en un mundo que está dividido por fronteras, que está dividido política y socialmente, donde hoy millones de personas son víctimas del racismo. ¿Acaso no es un milagro
que Jehová logre que millones de personas se unan y se guíen por este amor que es tan sorprendente? O incluso para aquellos que no lo sienten, es inentendible. Así es un milagro que solo Jehová puede hacer real. Y existen muchas más realidades del reino. La paz mental, de la cual disfrutamos, el que todos estemos unidos por el mismo pensamiento, en fin, podemos mencionar muchas realidades más. Pero ¿sabe qué es lo más importante en este punto del discurso? Es que nosotros nos preguntemos sinceramente, ¿es el reino de Dios tan real como tendría que serlo? ¿Pensamos que las promesas que el reino de Dios nos da son fantasías? Por ejemplo, si pensamos en que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, ¿nos estamos haciendo de una fantasía? Mire, vamos a leer esa promesa. La encontramos en Apocalipsis capítulo 21, de los versículos 3 al 5. Pero mientras leemos, hagamos un ejercicio diferente. Hagamos de cuenta de lo que estamos leyendo ya pasó, como que es una realidad, como que lo estamos viviendo. Apocalipsis 21, 3 al 5 dice: Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: Escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. ¿Se imagina usted allí, en el paraíso? ¿Nos imaginamos todos nosotros en el paraíso haciendo actividades que nos hacen sentir realizados, pasando el tiempo con las personas que amamos? ¿Nos imaginamos allí en ese paraíso? Bueno, si lo estamos haciendo, estaremos manteniendo limpia la ventana a través de la cual podemos ver esta hermosa escena, podemos ver ese paraíso. Pero si perdemos este ejercicio de imaginarnos en el paraíso, con el tiempo, esa ventana se va a empezar a empañar. Y si sigue pasando el tiempo y no nos imaginamos en el paraíso, se va a terminar ensuciando y ya no vamos a poder ver tan clara esta escena. Y nuestra atención se va a ir para otro lado. Por eso que jamás nos pase esto. Jamás dejemos de fortalecer nuestra esperanza a través del estudio de la Biblia. Porque el estudiar y el meditar nos va a permitir tener una fe firme que nos permitirá ayudar a reconocer las realidades del reino. Y hablando de estas realidades del reino, producto de la predicación, millones de personas aceptan favorablemente este mensaje. Podríamos pensar sinceramente, ¿estamos ayudando a que esto pase? ¿Podríamos quizás hacer algún esfuerzo y aumentar aún más nuestra actividad al predicar? Bueno, si nosotros hacemos este esfuerzo, estaríamos demostrando, no solo de palabras, sino con hecho, que el reino de Dios es una realidad para nosotros. Y lo que es más, también estaríamos ayudando a que otras personas puedan rechazar las fantasías y, como nosotros, buscar las realidades del reino. Y si pensamos en esto de forzarnos, los cristianos ungidos nos dan un ejemplo que es perfecto, porque ellos llevan décadas procurando cumplir con todos los requisitos para asirse de los privilegios que tiene este reino reservado para ellos. Ellos no se guardan nada, dan su máximo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, imitarlos y esforzarnos por cumplir todos los requisitos que encontramos en la Biblia para poder ser súbditos terrestres de este reino. Hermanos, vivimos en un periodo de tiempo que es muy especial. ¿Por qué? Porque a todos nosotros, sin excepción, se nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ser súbditos terrestres de este reino celestial. Las personas que hoy persiguen fantasías, muy pronto se darán contra la dura realidad de que el reino de Dios está gobernando y que a este sistema de cosas le espera una destrucción que es inminente y definitiva. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todo lo que vimos y analizamos hoy, rechacemos las fantasías mundanales, busquemos las realidades del reino, porque si así lo hacemos, nuestro futuro va a ser oír al Rey de este reino, Jesucristo,
decirnos las palabras que están en Mateo 25:34. Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.